Cuando uno analiza la evolución de la currícula a lo largo de décadas, hay dos disciplinas que siempre ocuparon un lugar secundario: la educación artística y la educación física. Como que eran el relleno en la currícula escolar, en los programas escolares, en las jornadas, y no le dábamos valor a ninguna cosa ni a la otra. Esto generó, en mi opinión, una desventaja en la cultura que se vive, la cultura escolar, la cultura que se vive en las escuelas, en donde no es sino hasta ahora, en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, cuando tenemos ya más evidencia empírica y evidencia académica de que la educación física y la educación artística son fundamentales para una educación que sea realmente integral, plena y eficaz. Por lo tanto, entonces, para que la escuela, el sistema de educación formal en México, el sistema escolar formal en México, se vea favorecido en este sentido, debiéramos de crear una sinergia mucho más estrecha, mucho más vinculante entre el mundo de la institucionalidad cultural que conocemos, el CONACULTA, las secretarías de cultura estatales, las direcciones de los institutos de cultura en los estados, y la estructura formal del sistema escolar. Yo me quedo con un muy buen sabor de boca de ver maestros no solamente entregados, eso ya lo sabemos. Un poco el discurso tradicional era el magisterio como un apostolado, en fin, todo esto que oímos más o menos desde los años 50. Pero yo me quedo ahora, digo, con un muy buen sabor de boca, porque estos maestros, además de comprometidos con su escuela, con sus alumnos, tienen una idea global, una idea de las cosas. Estamos viendo esto que ahora un poco de manera usual se llama lo local y lo global, lo glocal, y me parece que esto es, digamos, un buen síntoma. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es pasar a una siguiente generación de maestros que, independientemente de que trabajan en condiciones muy precarias desde el punto de vista económico, urbano o geográfico, tienen, claro, un desarrollo intelectual tremendamente bueno. ¿Cómo hacer que de pronto estos pequeños ejemplos se multipliquen realmente? A mí me gustaría que una parte, digamos, del trabajo que hace, por ejemplo, las instituciones culturales en México, se volcara al sistema escolar. Y tomando estas prácticas, ayudara con la cantidad de recursos que tiene, humanos, intelectuales, de infraestructura, etcétera, con la cantidad de recursos que tiene, pudiera ayudar a que, en efecto, la multiplicación de prácticas como esta fuera mucho más rápida, mucho más eficaz. Ahora, ¿es esto suficiente? Por supuesto que no. Y me parece bien que no sea suficiente en el sentido de que el éxito de las que vimos esta tarde tiene que ver con la autonomía, con la creatividad de quienes lo hicieron posible, y eso es algo que no hay que inhibirles. Yo creo que la respuesta amerita un matiz. Sí, por supuesto, yo creo que la autonomía escolar me parece fundamental. Me parece fundamental empoderar muchísimo más a los padres de familia. Eso creo que es una asignatura pendiente que ya traemos varios años arrastrándola. Pero en un país en donde la educación pública pues es el 90% de la oferta educativa en general, evidentemente que el Estado debe tener una función. El chiste es que esa función sea una función eficiente, que concuerde muy bien con los grados de autonomía de los que estoy hablando. En fin, que hagamos que las distintas piezas del rompecabezas encajen sin que ninguna, digamos, domine a la otra o desplace a la otra, sino que todos hagan su papel con una gran eficiencia. Y tiene que haber una política pública muy inteligente, mucho más moderna, de mucho mayor empoderamiento a maestros reales y concretos y padres de familia.